Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través de YouTube, TikTok o cualquiera de las otras redes sociales, espacios mediáticos, retransmisión eventualmente. Y agradecer como siempre su presencia en este espacio que es Boquerón. Nosotros aquí, soy Javier García, parte del equipo de Boquerón, y estamos con un invitado ya presente de la casa, Raúl. Raúl García. Un gusto estar aquí. No, nosotros felices de que estés de nuevo con nosotros. Queremos hablar de esencialmente un tema que ha salido en el debate del día domingo, que ha servido para reflexionar algunos temas de mayor profundidad. En el debate del día domingo, la candidata Mariana Prado ha señalado que esencialmente solamente hay dos proyectos. Actualmente en las elecciones que se van a llevar a cabo este 17 de agosto. Un proyecto es la defensa del proceso de cambio con ajustes, modificaciones por la defensa del proceso de cambio, y el otro proyecto es el retorno al neoliberalismo. En ese sentido, es muy importante, sobre todo considerando que la mitad de la población no había nacido para el momento que el neoliberalismo ya había entrado en crisis. Entonces, es muy importante en ese sentido destacar cuáles son los elementos fundamentales del neoliberalismo. Yo creo que Raúl va a poder hacer aquí una exposición muy grande, pero quiero hacer hincapié en algunas ideas bases sobre las cuales podemos ir desarrollando el programa, Raúl, ¿no? Como proyecto que se instauró en toda América Latina, tenía como tres ejes fundamentales. En primero, la desregularización de la economía nacional a través de la eliminación de subsidios, controles de precios, a través de la eliminación de la participación estatal en la economía, ya sea a través de empresas públicas o a estructuras de impuestos regulatorias. Ese era como un pilar uno. El segundo pilar del neoliberalismo, que estuvo presente durante todo el periodo neoliberal, sobre todo en Bolivia con mayor incidencia, era el sistema de libre comercio, la eliminación de las fronteras arancelarias, la destrucción de las industrias nacionales en áreas de la especialización, que en nuestros países era la primacía de la materia prima como elemento de exportación. En esa época era el gas, pues, sobre todo en los 90 y en los 2000. Y el tercer pilar, que es una característica más latinoamericana del neoliberalismo, es la represión, militarización y sobre todo de articulación desde la policía de los procesos represivos del bloque popular, que lo vemos muy claramente en la guerra contra la guerra de la coca, la guerra del agua, la guerra del gas, durante los periodos de Banzer y Gones, respectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que estos son como elementos generales, elementos comunes al neoliberalismo en América Latina, pero Raúl, tú que has vivido este proceso, que has también Lo he sido, sufrido. que lo has sufrido, que lo has combatido también, y eso es muy importante reconocerlo siempre. Eh, ¿Cuáles dirías que son las notas más particulares, lo que nos ha afectado más a nosotros aquí en Bolivia? ¿Cómo ha sido esos 20 años, del 85 al 2005? Voy a empezar por lo último que tú afirmaste. El neoliberalismo se sustenta en esquemas represivos. Solo es posible instaurarse, tanto en Chile, el gobierno de Allende, el gobierno de Pinochet, como en el continente. Pero en particular en Bolivia, hubieron 6 estados de sitio para gobiernos neoliberales. 6 estados de sitio. Para que tengan una idea, ustedes no conocen lo que es eso, por la edad. En el gobierno de Evo Morales hubo un estado de sitio durante 30 días en Pando. Estamos hablando de 6 estados de sitio, es decir, de 18 meses sin garantías constitucionales, en primacía del Estado en el país. 18 meses, en todo el país. Así sí está ahora. Sí, está basado en la represión, se achica el Estado, pero se potencia el aparato represivo del Estado. Se reduce el Estado a su forma represiva, monopolio de las armas. El neoliberalismo tiene un fundamento. ¿Cómo es que se construyen estados nacionales capaces de atraer inversión extranjera, condición sine qua non para crecer, la inversión? En este caso, la única que debe existir es la inversión privada, particularmente extranjera, y para lograr atraer esa inversión y ese crecimiento, lo que necesita es una condición de una mano de obra barata, flexible y callada, silente. ¿Por qué? Porque se trata de que estas empresas van a encontrar los países pertinentes para invertir,
si tienes retornos prontos, 5 años, 10 años máximo de retorno, utilidades altas, por eso el retorno tiene que ser pronto, utilidades altas, mano de obra barata. Como no se maneja grandes inversiones de alta tecnología, lo que se tiene es utilidades reduciendo el costo fuerza de trabajo, porque la utilidad es dar por alta inversión, alta tecnología o intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo bruta. Y lo que se hace en Bolivia desde el 85 es reducir el salario. Recordemos que el salario llegó hasta el 2005 a $50, $55 el salario mínimo. Eso era el valor del salario. Y si uno retrocede desde el 85, entonces se movía entre $30 y $50 el salario mínimo para ofrecer a la inversión extranjera. Hay un comentario, Raúl, un comentario justamente retomando esto. Tú decías justamente salarios bajos para que la mano de obra sea competitiva, utilidades altas, lo cual implica bajos impuestos, y también el retorno rápido, lo cual implica no procesos de industrialización, sino más bien inversiones en sectores de alta utilidad, como puedan ser minería, petróleo, algo de agroindustria, algún tipo de venta de servicios muy particular. Como en ese sentido, bajos salarios, baja calidad de vida, bajos impuestos, mínima o nula inversión pública. No hay carreteras, no hay calles asfaltadas, no hay servicios básicos. Y además, al generar mayor inversión en solamente sectores de rendimiento rápido, se desprioriza el desarrollo nacional y se prioriza más bien la reprimarización, el retorno al gas, a la soya, a los minerales, ¿no? En ese sentido, tú decías, estás señalando, el salario oscilaba entre $30 y $50, lo cual implica que durante 20 años los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores, no vieron un incremento en sus condiciones de vida, al menos no monetaria directamente. ¿Cómo era la situación en términos de infraestructura, de desarrollo estatal, o sea, de provisión de servicios básicos? La idea es la frase de Víctor Paz, que es frase del propio neoliberalismo: hoy se nos muere, exportar o morir. Entonces, todo el proceso de inversión es para las áreas de exportación. Minería, agroindustria. Allá deberían ir las inversiones nacionales o extranjeras para obtener utilidades. Lo más interesante es que no solo exportábamos minerales o productos, sino también los propios dólares. Porque si la inversión era extranjera, obviamente las utilidades también eran extranjeras. No tienen por qué quedarse en el país. Es la condición de la inversión extranjera. La inversión extranjera no va a venir si tú le vas a poner cepo. Obviamente que no va a venir. Es decir, nos metemos a decir algo, mete la empresa extranjera a producir hierro, motor a venda a privados. Todo el hierro que va a exportar vendrá algo para pagar bienes y servicios, salarios, y el resto se va a ir también exportación de minerales y de dólares, de divisas. Y es lo que pasó en el neoliberalismo. Pero siempre es importante entender que es la reducción del costo fuerza de trabajo para hacer atractiva la inversión. Esta condición nos trae a que el Estado se va comiendo a sí mismo. Comienzan a vender empresas, comienzan a privatizar empresas, a vender empresas a valores miserables. Rapidito, Goni dijo que iba a capitalizar empresas estatales, las estratégicas, en $5,000 millones. Lo único que obtuvo fue $1,000 millones. Porque los famosos 600 de Entel nunca llegaron, entonces no fueron $1,000 millones, pero que eran 5,000 en valores de libro, no en valores de mercado. No es cierto que el neoliberalismo rige el mercado, rige el poder, la fuerza. ¿Cómo hacemos que vengan empresas extranjeras? Mira, tengo un bien que vale 100, te lo voy a dar en 20. ¿Te animas? ¿O cómo lo voy a llevar? La quinta parte del valor de libros, y ya no digo de mercado, me ha permitido un retorno rápido, con poca inversión, grandes utilidades. Es lo que se hizo, es lo que se hace. Y lo peor es que, como tú dijiste, se desmonta la capacidad productiva del Estado, Entel, Comibol, todo se va vendiendo, y ¿dónde llega lo último a venderse? Y ahí es donde demuestra sus miserias. Venderse el agua. Se capitaliza se entrega el agua, la administración de un servicio básico, el agua, la electricidad, a transnacionales para que hagan un negocio de ello.
Es decir, los bienes básicos, los más fundamentales, de que hacen a la sobrevivencia del ser humano, se vuelven unas mercancías para producir utilidades y ganancias a inversión extranjera. De ahí vino la guerra del agua, el 2000. Porque mis salarios miserables y encima servicios caros, ¿con qué los pagas? La gente salía a trabajar, papá, mamá, a hijos, porque no alcanzaba. Hasta antes de la UDP, se suponía que el trabajador ganaba un salario que permitía la reproducción de la fuerza de trabajo de toda la familia. La mujer, la pareja salía a ayudar un poco a esa economía familiar. A partir del neoliberalismo, si no salían todos a trabajar, no había manera de comer. Cualquiera puede acordarse los famosos voceadores de minibuses. Primero, antes no había minibuses. Aparecieron un montón de minibuses, porque la gente, como botaba a la gente de su trabajo, dinero, se compró un mecanismo de autoempleo, un minibús. Y los minibuses salían los hijos a vocear, salían los hijos a gritar la ruta que tenía el minibús para poder subir rápido pasajero. Toda la familia salía a trabajar. Es lo que ocurrió, llegando a límites de... ¿Y sabes cuánto es el límite? Te han fregado ese límite. Que Goni, el fundador del propio neoliberalismo, va a plantear aumentar el impuesto, que ya subió de 10 a 13, en el neoliberalismo subió de 10, el IVA de 10 a 13, subirlo a 16%. Y ahí se hizo el famoso primero negro. Balacera, muertes en la plaza, policías y militares metiéndose bala. Y eso no es poco. Agua, guerra del agua, no hay plata, se privatiza hasta los servicios básicos, se intenta aumentar los impuestos porque no hay plata, porque no había mecanismo de producir dinero para mantener el funcionamiento del Estado. Se viene la guerra del gas. Represión, muertes. Viene Carlitos Mesa. ¿Y qué dice? Señores, el Estado ya no produce un peso, ya no nos alcanza los impuestos que pagamos para pagar a los maestros. Tengo que salir a pedir limosna para poder pagar al maestro. Es que ese es el destino del neoliberalismo, no hay otro. Desmontamos el Estado, deja de ser un Estado productor, deja de generar riqueza. Y entonces no hay con qué pagar la cosa pública. Y como no hay con qué pagar la cosa pública, aumentas el impuesto de los más, de las mayorías, no de las élites, porque como lo han dicho y lo estamos ofertando, es reducir más bien impuestos a las élites, para que tengan mejor utilidades y por tanto inviertan más. Y lo que debemos tener es, lógico, lo que está planteando Milei en Argentina, privatizar la educación, privatizar la salud. El que pueda pagar la educación se eduque, el que pueda pagar la salud, que tenga salud. ¿Por qué? Porque el Estado se trae solamente al aparato represivo. No olvidemos que casi el 50% de la fuerza de trabajo en la administración pública es educación, 180,000, salud, como 50,000, policías, 40,000, ejército, como 15,000, como 20,000, sí. Son 700,000 de los 530,000, ¿qué? Más del 50%. Cuando tú reduces el Estado, ¿dónde vas a achicar? Administración pública, está bien, pero no olvidemos que más del... La administración central son como 19,000, 23,000. La administración subnacional son como 60,000. La subnacional, que van a checar alcaldías, van a checar gobernaciones, van a checar Estado, van a checar salud y van a checar educación. Es el destino del neoliberalismo. No tiene otro destino, no es que no, ya lo hemos vivido, lo hemos sufrido, lo hemos padecido y lo hemos combatido. Es lo que implica el neoliberalismo. Y uno dice, ¿qué hizo entonces el gobierno? ¿Por qué el neoliberalismo? ¿Por qué apareció un gobierno como el del MAS? Justamente para romper esta cadena destructiva de lo social. Hay algunos marranos que todavía se dan el lujo de decir operías sobre qué hizo pues, el neoliberalismo. Exportaciones, el 2000, 1.248 millones. El 2005, 2.800 millones. 2014, 12,000. No hay producción, no hay productividad. No hay mayor gente introducida al trabajo. No hay mayor volumen de exportación. 2022, 13,000 millones de dólares. El año pasado, 9,000 millones de dólares. Pero en el mejor momento del neoliberalismo,
llegó a 2.800. Antes del 2000 ni siquiera alcanzaba a 1.000 millones de dólares. Superávit, nos hablan de que superávit y compañía. Superávit, hubo una sola vez que hubo superávit en el gobierno liberales, en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Una sola vez. Después su promedio del gobierno de Jaime Paz, de lo que vienen los Doria, Medina y compañía, y los tutos que eran los viceministros y ministros, fue un déficit, un superávit de menos 3%. En Banzer, el promedio de superávit era menos 5%. Y ahí viene un tema que es el latinoamericano y que justamente se replicó aquí, ¿no? Que es el tema de que el neoliberalismo habla de eficiencia, habla de funcionamiento de economía de mercado, economía privada, pues al final, como tú desmontas la capacidad productiva del Estado, lo que tú terminas y bajas los salarios al hambre, lo que tú terminas es empujando a los estados a tomar deuda. Entonces, no es que los neoliberales aman el FMI, sino que no les queda otra alternativa que el FMI después de lo que ellos hacen. El Barrando de Tuto se da el lujo de decir, nosotros hemos reducido la deuda. Sí, ¿sabes por qué hemos reducido la deuda? Porque éramos tan miserables, éramos tan pobres, que nosotros a quienes debíamos dijeron, a ver, ya, les vamos a condonar. ¿Pero a quién le condonas? Al que no puede pagar, al que ha llevado a un país a la total miseria e incapacidad productiva. Por eso nos condonan. Es decir, el Tuto pidiendo limosna para que nos condonen la deuda, el Carlos Mesa pidiendo limosna para pagar salarios. Pero es lo que nos llevaron. ¿Cuándo hubo superávit? Solo hubo superávit. En el gobierno de Evo. El 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. No hubo antes superávit. Desde el 70, desde el 74 hasta el 2005, no hubo nunca superávit. Un año hubo un superávit. Muy bien. Balanza fiscal, lo mismito. Hubo positivo balance fiscal, el 86, 3.3, el 95, 0.5. En el gobierno de Evo Morales, el gobierno del Profesor del Cambio, de 2007 a 2013, 6.3, 3.9, 1.7, 3.3, 2.6. Súper. Balance positivo. Los demás son balances negativos. Deuda. El 2005 nuestra deuda era el 52% del PIB. 52% del PIB, la deuda externa. Muy bien, el 89 la deuda externa alcanzó al 99% del PIB, neoliberalismo. Los que no. Gastos reservados, inventaron gastos reservados y hicieron fortuna a los señores, porque se pagaban sueldos especiales para las élites administrativas del Estado. Ahí leí una vez un dato, no me acuerdo el número exacto, pero ¿cuánto habrá debido ser el salario de Goni? Como no era muy amplio. $100. No, su salario debe estar como $7,000 su salario. Pero el salario mínimo era 50. 50, sí. O sea, el presidente ganaba 100 veces 120 salarios mínimos. Sí. Pero y no solamente eso. Encima tenían un plus de gastos reservados. El caso de Carlos Mesa, vicepresidente, tenía $7,000 de gastos reservados como salario, como plus extraordinario. Y el del Goni era de 10,000. Entonces el Goni ganaba como 300 salarios mínimos. Ahora nos dicen, no había economía en el gobierno, en los procesos de cambio. ¿Cómo no? Los ahorros financieros, el 2005 eran 3.826 millones de dólares en todo el sistema financiero. El 2024, 30,000 millones de dólares. Es decir, se había multiplicado por 8. Por 8, que la economía del país, los movimientos, las utilidades. Los empresarios privados, toda la empresa privada, el 2005 sus utilidades eran de 6.700 millones de bolivianos. El 24 de 30,000 millones de bolivianos. No se dinamizó la economía, no había proceso de despliegue económico en todo el país. Pobreza extrema, pasamos de 38.2 a 12.2, la rural era de 62.8, bajamos a 33.4, la urbana de 24.3 a 7.1. Es importante señalar que la línea de pobreza extrema, desde esa época hasta ahora se usa la misma medición, se entiende como $2 de ingreso diarios, es decir, menos de $2 de ingreso diarios, lo cual cuando uno hace los ajustes es más o menos una persona es extremadamente pobre a día de hoy, 2025, se gana menos de 200 bolivianos al día, ¿ya? Digo, a 200 bolivianos al mes. A 200 bolivianos al mes. Y antes
el 38 era 38. 4 de cada 10 bolivianos eran extremadamente pobres en el país. 38%. Era una condición, lógico, miserable. Pues es tan notorio el cambio que se dio en el país, es tan poderosamente notorio lo que ocurrió en el país, ¿no? Y la rural, porque muchos se quejan, ¿y por qué hizo tanto el gobierno el proceso de cambio en el ámbito rural? Porque de extrema pobreza era del 62%, es decir, 6 de cada 10 personas que vivían fuera de las ciudades capitales eran extremadamente pobres. Eso se bajó a 33, a la mitad, ¿no? Y la desigualdad bajó de 128 a 47. ¿Qué es la desigualdad? Tú sabes más que yo. El quintil más rico gana 128 veces más que el quintil más pobre. Es decir, los dos bolivianos, de cada 10, los dos bolivianos más ricos ganan 128 veces más que los dos bolivianos más pobres. Para ponerlo, digamos, de manera medio gráfica, usando el ejemplo de La Paz, la correlación de ingresos que puede haber entre la gente de Achumani y la gente de las comunidades aymaras del Altiplano. No, así. Sí. El censo del 2001 hizo una representación de La Paz, del departamento de La Paz, y demostró que el 97% de los municipios rurales estaban en extrema pobreza. El 97% de su población de los municipios rurales estaba en extrema pobreza. Hombre, ese era el país que teníamos. Y lógico que era otro país, ¿no? Eso para tener un dato rapidito de lo que ha sido, lo que es el neoliberalismo y lo que nos ofrece el neoliberalismo. No, y bueno, lo más curioso, y ahí yo quisiera apelar a tu criterio, Raúl, es de que si excluimos quizás a algún candidato menor o uno de los vices, todos los demás son gente que ha sido parte de esas estructuras de gobierno, como cachimonos, pero han sido parte de esas estructuras de gobierno. Estamos hablando de Doria Medina, fue ministro o viceministro. Ministro. Lupo fue viceministro. Ministro de Tuto. Ministro de Tuto. Ministro de Tuto. Y obviamente, y bueno, Tuto fue presidente, ¿no? Ministro también. Eso también. Y Manfred fue parte de las coaliciones parlamentarias y fue parte de la estructura partidaria. Digamos, es como el más chango de esos tres, digamos, el que tenía menos peso. Menos peso. El menos peso. Pero digo, esas son las figuras políticas ahí. En ese sentido, yo, retomando ahí el debate que se dio el día domingo y viendo ya, digamos, esta perspectiva más de estos candidatos, hay este reclamo, me acuerdo muy claramente que dijo Lupo, de que bajo su gobierno no había hambre. Porque estaba muriéndose, puede ser, pero nada más. Sí, pero sí. ¿Tú cómo verías a estos candidatos? ¿Tú cómo verías estas viejas posiciones de gente que en realidad está en política ya 35 años, 40 años? Me preocupa porque hay un cinismo sin vergüenza. Y la mala administración de Luis la gente no sale a defender lo que ha sido el proceso de cambio. Porque estos señores que desde el 85 condujeron a un país a la miseria, porque además necesitaban esa miseria para la inversión extranjera, que apuestan a que el Estado no debe invertir y solo a que los extranjeros deberían invertir, apuestan al debacle y al enriquecimiento de sus cuantos en el país. Nos apuestan a reeditar el proceso 85-2005, que lo hemos vivido y que sabemos es fallido. Y más aún en una situación peor que la anterior. Porque antes por lo menos estábamos en un proceso de globalización y la tendencia neoliberal es una tendencia mundial. Ahora estamos al revés. Más bien estamos en procesos de concentración y configuración de las inversiones en los propios países. Digo Estados Unidos, Europa y compañía. Muy difícilmente países con inversión en países extranjeros. Y tienes a los tres neoliberales siendo come comunachos. Entonces, si te comes a los comunachos y tú, los comunistas son lo peor que existe en el mundo, ¿cómo vas a hacer negocios con China, que es el único que sí está haciendo inversiones en extranjero? ¿Cómo vas a hacer negocios con Lula, que sí está trabajando con inversiones en extranjero en el asunto del Mercosur? Apuesta a romper con el Mercosur en aras de ir hacia el Pacífico. ¿Con quién? Con Estados Unidos. Estados Unidos no va a hacer inversión en ninguna parte, ni siquiera en Chile. Dices, ¿de qué estamos hablando? Es decir,
además de que son contracíclicos, la tendencia es contracíclica, y cuando era cíclica nos fue mal. Ahora que es contracíclica, nos va a ir peor. Así de rapidito. Paso. Pero más allá de eso, algo que sí me preocupa es el cinismo con los que actúa. ¿No tienes a un Doria Medina y un Tuto en el anterior debate? Llenándose la boca sobre el asunto del narcotráfico. Llenándose la boca y dices, a ver, no seamos sinvergüenzas, pero hay que tener, es el diablo vendiendo escapularios. Es el diablo vendiendo escapularios. Mira estos marranos. Un Doria Medina, fotografías con Oso Chavarría. Un gobierno, el único gobierno de nuestro país que le quitaron la visa al presidente y a todos sus cachimonos para entrar a Estados Unidos. Mira cuán ligados al narcotráfico estaba ese gobierno, de la que fueron parte Tuto y fue parte Doria Medina, que al presidente, a su presidente, le quitaron el acceso a ingreso a Estados Unidos por ligación al narcotráfico. Fue la única vez que hubo un caso así, mentira, y García Mesa. García Mesa y El jefe de Manfred. el jefe de Manfred, porque no hay que olvidar que era de Cande de Manfred. Manfred Cande, García Mesa. Entonces, tienes a Aldo de Medina hablando de narcotráfico, le dándose la boca de narcotráfico cuando estuvo ligado. Tienes a un Tuto que hace lo mismo cuando en su gobierno de Banzer, donde era vicepresidente, se dio el caso de Diodato. Caso de Diodato, de un tipo metido en 1000 negocios interiores del narcotráfico, que se dio el lujo, mírate, de escaparse, pero que se escapó, es decir, fue detenido, fue demostrado que estaba ligado al narcotráfico, fue detenido, era yerno de... No, estaba casado con la sobrina de Banzer, lo detienen, extrañamente se fuga, y a quien hizo el proceso, a manda a matar. Es el primer caso de un fiscal que es matado a balazos en Santa Cruz. Y se llena la boca de ella combatiendo el narcotráfico. Oye, ¿quieres combatir el narcotráfico? Eso empezó en casa. No olvidemos que Carlos Mesa acusa a Tuto Quiroga. La campaña del 2002 de Goni, Carlos Mesa decía, vamos a hacer una zarina anticorrupción, porque hemos llegado a los límites nunca imaginables de corrupción en el país. ¿De quién están hablando? Del gobierno Banzer Tuto. Porque cuando hace campaña Carlos Mesa, el gobierno es Tuto. No había llegado al país nunca a un grado de tan alto de corrupción que requería, en la opinión de Goni y Carlos Mesa, una zarina anticorrupción. Lupe Casillas. Así había hablado y se llena la boca de corrupción. Pero hablando de corrupción, Doria Medina hace lo mismo. ¿Y quién es Doria Medina? Caso Acapana. Una persona que vende un bien y para pagar menos impuestos hace una oficina offshore en Panamá, vende el bien a la oficina offshore en Panamá para declarar un monto, pagar impuestos por un monto, y vende esa oficina offshore el mismo día, vende el bien a una empresa mexicana. La empresa mexicana viene y declara y dice, ¿saben qué? Este señor nos engañó, dijo que iba a pagar todos los impuestos, que solamente era procedimental, el hecho de que no nos venden directamente en Bolivia, sino nos venden desde Panamá, esta es nuestra empresa. Y no paga impuestos. ¿Para qué hizo todo ese mecanismo? Para no pagar impuestos. Ese señor que nos está hablando que va a administrar el Estado, es aquel que engaña al Estado, engaña al bien común, porque esos recursos de los impuestos para el bien común, para todos, no hay que pagar al Estado. Entonces ya no, es que solamente es capaz. Y ya mira, qué lindo, ese proceso que comenzó un juicio probado, viene a declarar los mexicanos y compañía, hace 6 meses, lo gana Doria Medina. Doria Medina gana el juicio de Acapana. Es decir, no es cierto que lo habían vendido, no sé que no habrá sido cierto, pero el asunto es de que los 35 millones de dólares que tiene que pagar al Estado por los impuestos, no los pagó. Se siguen sin pagarse, ¿no? Pero eso resolvió todo eso. Tienes el caso francesa. Que en Chuquisaca engañó por el chuquisaqueño, se hizo de la fábrica, hizo utilidad privada y no repuso los dineros. Pero no es solamente todo. Le gusta tanto no pagar impuestos. Yo no sé con qué cara va a pedir que paguemos impuestos. Es Doria Medina. No sé con qué cara. Evasor fiscal número 1 del país. Correcto.
En el caso de Sobose, mira esta bonita. Esta es linda. Venden $300 millones. Sobose, no es poco, $300 millones. Dice que lo vende en la bolsa. ¿Por qué lo dice que lo vende en la bolsa? Porque en la bolsa no se paga impuesto. Cuando tú pones un bien, una empresa en la bolsa, quien se adjudique las acciones no paga impuesto. Es un mecanismo de evitar impuestos. Qué raro. Me suena campana eso, me campanea eso. Pero media hora antes, lo dice el propio Doria Medina, había acordado con la empresa, antes de que abra la bolsa, ojo, antes de que abra la bolsa, había acordado con la empresa que estaba comprando que no iba a despedir a los trabajadores. A ver. O lo puso a la bolsa a la puja, o ya lo había vendido antes y solo se oficializó media hora después en la bolsa. Sí, manipulación de mercado financiero, que es delito en Bolivia, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Los del libre mercado, papito. Entonces, en este esquema, habría que preguntar a sus candidatos. ¿Cómo piensan combatir el narcotráfico? Se han bailado la fiesta juntos. Una cosa que nos olvidamos casi siempre en el caso de Doria Medina es que en el gobierno del MIT vinieron los narcos arrepentidos. ¿Qué eran los narcos arrepentidos? Personas perseguidas por narcotráfico en Estados Unidos, bolivianas, en el país, se hacía un código de arrepentimiento, pasaban pena corta, 4 años de cárcel, pero no se les afectaba su economía, no se les afectaba sus bienes. Eso es narcos arrepentidos. Se acogieron algunas personas a casos de narcos arrepentidos. Dime si no hay mayor vinculación entre Jaime Paz y sus cachímonos con todo este esquema que ellos dicen van a combatir de alguna manera o de muchas maneras. No estuvieron ajenos, cuando menos no estuvieron ajenos a ese esquema. Y el asunto de Estado, institucionalidad, son pues aberrantes. Nunca hay que olvidar una cosa cuando me hablan estos aberrantes de institucionalidad. El 21/60 era anticonstitucional. Se hizo un proceso y el señor presidente de la Corte Suprema reconoció que era inconstitucional. Le hicieron un juicio y lo destituyeron. Es la institucionalidad que se clava. Bajo. Es importante que sepamos que estos son los marranos que hoy día piden el voto para retornar al neoliberalismo. Que, rapidito, un minutito más. Es lo que va a ocurrir. No quieren inflación, sí, estilo Milei. Pero para que no haya inflación, van a devaluar, van a inflacionar 140, 150%, para que el próximo año la inflación esté en el rango de los 30%. Sí, va a acabar la inflación, papito, va a acabar, como lo está haciendo Milei. Milei le tiró el primer año 150% de inflación. Ahora sí, la inflación está en el rango de 2-3% mensual, nada más. Es lo mismo, nos van a tirar el dólar a 15, 14, lo ha reconocido Lupo en la entrevista en ATV, que el dólar debía estar entre 12 y 13 bolivianos, cuando menos. Van a tirar entonces la gasolina en todos los países de alrededor, está más de $1. Van a tirar la gasolina a 14, 15 bolivianos. Eso va a tirar el pasaje a 6, 7 pesos. Eso va a tirar todo los bienes. ¿Sabes cuánto van a subir los salarios? 10%, 15%, 20%. Sería una maravilla. Vuelvo al principio del neoliberalismo. Salarios miserables para inficionar a los inversores extranjeros a invertir en el país y tener altas utilidades prontas. Es lo que quieren. Si no estamos atentos, si no somos conscientes de lo que van, con nuestro pan vamos a tener que comerlos. Muchas gracias, Raúl, por esa participación y a modo de ir haciendo de cierre de la charla que hemos tenido, solamente hacer una reflexión general, ¿no? Aquí en Boquerón todos saben
claramente cuál es nuestra posición, desde los argumentos que exponemos, desde los compañeros que invitamos aquí en el frente, y nosotros coincidimos en que en las elecciones que vienen solamente hay dos frentes. Está el frente del proceso de cambio y el frente neoliberal. Y la pelea en el debate del domingo ha sido entre los tres vicepresidentes neoliberales, cuál era más neoliberal que el otro. Y por el otro lado, Mariana planteando la defensa del proceso de cambio y la importancia de ello. En ese sentido, nosotros, como siempre y como es natural que hagamos en un proceso electoral, respetamos distintos puntos de vista, pero nosotros tenemos claro cuál es nuestra posición y llamamos al público que está al frente a que evalúe y piense cuáles son los lineamientos, las propuestas políticas que más se acercan a los intereses de la clase y la identidad que ellos son, ¿no? Si las propuestas del proceso de cambio o las propuestas de la élite burguesa del país que apuesta por un neoliberalismo trasnochado 40 años después. Esta decisión la vamos a tomar como país el 17 de agosto y eventualmente en una segunda vuelta si llegara la situación. Y desde aquí solamente decir que, como siempre, independientemente del resultado de las elecciones, vamos a estar en pie de lucha, combatiendo al neoliberalismo, defendiendo el proceso de cambio. Y lo que hemos hecho hoy, Raúl, y creo que coincidirás conmigo, no es nada más que cumplir con nuestro deber, un día más. Muchas gracias a los que nos están viendo. Hasta luego. Gracias.